Buenas, 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 buenas. En esta ocasión les estoy mostrando esta placa electrónica, la cual aquellos que nos dedicamos a la reparación de las mismas sabemos de qué se trata. Por ahí muchos de ustedes no. MX9 5G 4K, ahí ya nos está diciendo muchísimas cosas. Este es el famoso dispositivo que hace que los televisores de de la línea no Smart, ¿eh? Lo convirtamos en Smart. ¿Y qué es un televisor Smart a un televisor convencional? Bueno, un televisor convencional es aquello que nos permite ver los canales de televisión. Los televisores se inventaron para ver señales de televisión por aire, por cable, satelital y demás. Desde aquellos primeros, blanco y negro, creo que en el año 50, 52, 53, 54 aparecieron, eh, o un poquito antes y después en ese año los televisores a color. Luego vinieron los televisores, esos eran televisores a lámparas, a válvula que se conocían, los de blanco y negro, gabinete de madera. Después vinieron los televisores transitorizados. Yo no tuve la suerte, yo tuve la suerte de repararlo y de iniciarme con ese tipo de televisores, porque cuando yo arranqué en el año 95 a reparar televisores, mi papá ya lo hacía y todavía había blanco y negro, gabinetes de madera, o aquellos primeros televisores a color, cuando salieron los televisores a color, una innovación terrible. Después pasaron a ser televisores transitorizados, en vez de lámparas adentro, eran transitores que generaban las señales que generaban las lámparas. Después salieron los televisores digitales, los televisores microprocesados. Después salieron los televisores de la línea nueva, los televisores LED, los televisores LCD, los televisores plasma y la última tecnología que es la plasma y los televisores smart. Entonces, la diferencia entre un televisor convencional y un smart es que un televisor smart ya es prácticamente una computadora, una tablet, un celular. Tenemos todas las funcionalidades, de aplicaciones que tiene una computadora en un televisor. Este dispositivo hace que su televisor pase a ser un televisor smart. ¿eh? Como le mostré acá en la cajita, es el TV Box 4K. Acá nos dice STT TV Box. Así que bueno, ¿a qué voy con todo esto? Cuando esto se rompe, cuando esto no anda, la mayoría de los técnicos que no se actualiza, que no estudia la electrónica SMD, la electrónica de avanzada, yo siempre explico que la electrónica en un avión, en un cohete a la luna, en un lavarropa, en un aire acondicionado, en un auto, en lo que fuese que está desarrollada la electrónica es siempre la misma. Un transitor en determinados dispositivos o en cualquier tipo de dispositivo tiene una determinada función. Yo debo conocer sus polarizaciones, en qué sistema se encuentra trabajando, en qué polarización, como para qué, si como interruptor, como adaptador de impedancia, como amplificador, como regulador de voltaje, como lo que fuese. Y va a ser lo mismo y no va a cambiar porque esté en un avión, tal vez va a pasar por miles de controles de calidades mucho más sofisticados para darle más durabilidad y mejor seguridad, porque no es lo mismo poner un triac en un lavarropa automático que de última el lavarropa puede rebalsar si se pone en corto el agua o no andar la bomba o no andar el motor, que en un avión poner un triac que haga la misma función pero de la misma calidad, pero que pare un motor y el avión se estrelle, ¿se comprende? Entonces el transitor va a ser un transitor en un avión o en un lavarropa, lo único que va a cambiar va a ser la seguridad del mismo, va a pasar por muchísimos controles de seguridad ese transitor porque va a ir a un lugar donde están llevando seres humanos, se comprende lo que digo, pero la electrónica es siempre la misma. Entonces tenemos que, para entender la electrónica, primero estudiar lo que son los componentes electrónicos,
cómo se llaman, cómo son físicamente, cómo es su dibujo simbólicamente, cuál es su unidad, cuáles son sus múltiplos, cuáles son sus parámetros de trabajo correctos, cómo medirlos, cómo reemplazarlos, cómo trabaja en circuito serie o en circuito paralelo o en circuito mixto, en qué tipo de etapa se desempeña y qué es lo que tiene que suceder cuando recibe una determinada señal o tensión. ¿Se comprende lo que digo? Entonces ahí vamos a comprender la electrónica y vamos a poder dar solución a los problemas. Esta es una placa que muchos creen que es muy compleja, que no tiene reparación y demás. No, señores. Toda electrónica para el que estudia, para el que sabe, tiene solución. Yo acá estoy haciendo zoom. Miren lo que son esos componentes chiquititos que hay que tener, instrumentos que se llaman eh, brizuelas, pinzas brizuela para sacar esos condensadores o esas bobinas, o esos circuitos MOF o reguladores o esos circuitos integrados o esos cristales de frecuencia o las mismas resistencias. Bueno, hay que tener herramientas precisas. Yo cuando venía a esta tecnología, muchos de los técnicos viejos me decían, dedícate a otra cosa, deja la electrónica porque con la electrónica no vas a vivir. No, hermano, hoy no se vive si no se sabe electrónica prácticamente. Va a suceder en el futuro esto. Lo van a tener que desarrollar en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Acuérdense lo que les digo, porque se va a necesitar de tantos recursos para infinidades de cosas que necesitan del conocimiento electrónico a nivel hardware, a nivel físico o a nivel software. A nivel de programación, a nivel firmware, de programas instalados por el fabricante y programas que puede el usuario manejar dentro de una tolerancia. ¿Se comprende? Entonces, esto hoy en día se trabaja con un microscopio electrónico que yo les he un microscopio convencional, no hace falta que sea electrónico. Yo digo convencional aquellos microscopios que son binocular o trinocular, pero que no los podemos conectar a una pantalla o a través de una cámara en el microscopio. Y los microscopios electrónicos les llamo a aquellos, mal dicho, ¿no es cierto? Porque yo lo llamo así, aquellos que lo podemos ver a través de un panel display, de un televisor, de una computadora o de una cámara que tenga el microscopio. Bueno, necesitamos de herramientas precisas, de instrumentos precisos, de osciloscopios, de generadores de señales, de frecuencímetros, de multímetros, de herramientas precisas para este tipo de trabajo. Pero muchos tiran este equipo, que vale a razón de 50 a 100 mil pesos acá en Argentina, según la marca, el modelo y las prestaciones. Y el problema no está en esto. El cliente se compró uno, se le quemó, se compró otro, se le quemó y ahora me lo trajo a mí porque no puede a cada rato comprarse un aparato de esto para hacer su televisor smart. Entonces, cuando yo lo empiezo a intervenir y a ver, me doy cuenta automáticamente que el problema está en la fuente de alimentación. Yo mido acá en el plus, que está acá, que es la entrada, eso se llama plus, eso se llama jack, perdón. Esto se llama jack porque es una hembra, es un conector de toma corriente, como un toma corriente de la casa, que es hembra. Este pin de acá es el mismo que el pin de ahí. Y por el pin de acá sale la tensión de salida que entra en 5 voltios por este pin central que usted ve ahí tipo aguja. Y lo de alrededor es la masa. Pasa por una resistencia que ustedes pueden ver ahí. Una resistencia tipo fusible 2R0, quiere decir que es una resistencia de 2 ohm. Después pasa por un circuito regulador, por unos capacitores y demás, y ataca todas lo que son las subfuentes que tiene esta placa de control, que son varias. Ahí tenemos una subfuente que genera una determinada tensión. Tenemos mucha subfuente. Voy a sacar el zoom porque si no, no se ve. Ahí tenemos dos subfuentes. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque acá tenemos una bobina y acá tenemos otra bobina. Entonces ahí vamos a tener una tensión de salida filtrada por los capacitores distinta a la otra. Y en otras partes del circuito también tenemos, ahí tenemos otra subfuente. Entonces viene la tensión desde ese jack por el plug del transformador de la fuente de y empieza a atacar los circuitos de fuentes de alimentaciones secundarias para que se generen las demás tensiones. Bueno, ¿a qué voy con todo esto?
que esto no tenía nada, esto estaba andando y el cliente ya había tirado uno y ya estaba por tirar el segundo. Y me dice, Cristian, dice, yo hace poquito que conozco a esta chica, me dice, vos que yo veo, que hace video, que entendés que esto, que... Dice, porque a mí me dijeron que no tiene solución y ya se me quemaron dos y demás. Bueno, esta fuentecita que viene con estos aparatos son una porquería. Ni siquiera son una fuentecita como de celular. Son fuentecitas que adentro son de tecnología vieja para un aparato que es de tecnología nueva. ¿Por qué? Porque el fabricante quiere abaratar los costos. Entonces, esta fuentecita es una fuentecita lineal con transformador que no tiene autorregulación. Ahora, miren lo que yo he hecho. Ustedes miren el tamaño de una fuente con la otra y ustedes me van a decir, sí, sí, pero esta entrega 5 veces más amperaje que esta tiene entrega 5 veces más potencia que esta. Sí, señores, una de las características y diferencias entre una y otra es que esta es de mayor potencia, pero la tensión que yo necesito para alimentar esta placa electrónica es la misma y la corriente que yo necesito para alimentar esta placa electrónica, esta fuente la supera, pero me la va a entregar en demanda de la carga de lo que necesita la placa. ¿Se comprende? Y va a trabajar mucho más aliviada esta fuente que encima quedan súper limitadas. ¿Y por qué? Una de las principales características más importantes del grandor de la fuente, no porque sea de más potencia o de mayor amperaje, de igual tensión, sino que porque la composición y la formación y el diseño de esta fuente de alimentación es de una tecnología muchísimo superior a esta porquería. ¿Se comprende? Lo digo así, porque esta fuente trae regulación, trae protección y trae control. Esta fuente, cuando varía mucho la tensión de entrada de la corriente alterna, que la onda sinusoidal sube y baja, y el valor pico a pico de la tensión varía y no es constante nunca en 220 volt y decae o se aumenta, esto nos hace quemar la placa electrónica o se quema esta fuentecita de alimentación y esta no, porque esta va a regular. Esta fuente va a trabajar como si fuera un estabilizador dentro de una tensión de 90 a 270 voltios. ¿Se comprende lo que le digo? Entonces va a proteger siempre su electrodoméstico porque usted no va a tener más de esa tensión en su casa. Porque si no le van a reventar todas las lámparas y todo lo que tenga conectado. ¿Se comprende lo que digo? Y lo más importante de esto es que va a regular la tensión de salida a 5 voltios. En cambio, esta fuente, al tener una variación en la entrada y no tener un circuito de lazo cerrado, de feedback, como le quieran llamar, donde toma una alimentación, una retroalimentación para saber y censar la tensión que está entregando la fuente a su salida y corregir la parte primaria para volverla a estabilizar, no para, sí, también puedo decir para aumentarla o bajarla. Si yo estoy tomando una señal de referencia para 5 volt y me está entregando 6, va a bajar la tensión a 5 volt muy rápidamente. Esta fuente lo va a hacer, esta fuente no lo va a hacer. Si la tensión es menor, la va a aumentar. ¿Se comprende? Indiferentemente de la tensión de red que entre del tomacorriente acá o acá, ahí donde yo tengo enchufado el enchufe de esta fuente. ¿Se comprende lo que le digo? Porque esta fuente es de muchísimo mayor calidad y por eso más grande, porque tiene circuito de regulación, tiene circuito de protección, tiene circuito de control, tiene un circuito de lazo cerrado, tiene un circuito de feedback, de retroalimentación, para que en su salida siempre me otorgue 5 voltios. Tiene un circuito de protección contra cortocircuito para que en la salida la fuente caiga, la fuente se venga abajo de tensión. ¿Se comprende lo que les digo? Entonces, el cliente tiró el aparato porque estaba esto con problemas y no andaba. Yo probé con la otra fuente de alimentación, medí las tensiones, medí todo. Primero mido, no había corto en el jack entre el pin positivo y el negativo, nada, me di cuenta automáticamente que el problema tiene que ser la fuente de alimentación. Mido la fuente de alimentación, no entrega la tensión que tiene que entregar, digo, no va a arrancar nunca. Bueno, hago la prueba en forma física, dinámica y práctica con la otra fuente, el equipo me arranca enseguida. Ahora lo voy a armar y después se los voy a mostrar funcionando. Por eso le digo, mi amigo, nunca tire su electrodoméstico. Consulte a una vez, consulte una vez, consulte dos, consulte tres. Si los tres le dicen lo mismo, bueno, no creo que los tres se equivoquen. Ya sería algo raro, pero que siempre hay uno que sabe un poquito más, que se profesiona un poquito más, que estudia un poquito más, que se instruye un poquito más, que quiere dar un poquito más,
que va a dedicar tiempo, porque esto es algo que aparte de ganar dinero es una vocación que tiene que tener el técnico por la satisfacción de resucitar a este tipo de muertitos, que le llamo yo. Aunque esta reparación es sencilla de jardín, se comprende para aquellos que hacemos electrónica. No es lo mismo cambiar el procesador, este que está acá, que cambiar una de las memorias o uno de los circuitos integrados, que encontrar que la fuente de alimentación es la que tiene el problema. No es lo mismo. Hay otro tipo de desarrollo de conocimiento y de prácticas para eso. Pero bueno, uno tiene que estar instruido para que no se te escape la liebre, ¿se comprende? Porque al mejor cazador se le va la liebre. Entonces hay que solucionar lo más fácil, lo mediano y lo bien delicado. Y eso va a engrandecer el prestigio de uno. Se comprende, pero para eso hay que instruirse, hay que estudiar, hay que hacer cursos. No nos podemos quedar en el tiempo porque sí la electrónica avanza a pasos agigantados. Y nosotros después llegamos hasta ahí nomás, como ha pasado a muchos colegas y técnicos con la parte de la refrigeración. No han estudiado electrónica, han trabajado muchos años, pero hoy con la parte electrónica no saben para dónde agarrar y ni siquiera pueden, no sé, por decirles, diagnosticar un motor de una heladera nueva con un motor inverter porque no conocen el funcionamiento. Ya no es más un motor a pistón, ya no es más un motor scroll, ya no es más un motor rotativo, que tiene un relé, que puede ser voltimétrico o amperométrico, que tiene un protector térmico. No, ya es un motor trifásico, un motor inverte de refrigeración. Ya lleva una placa de control que regula la frecuencia para que ese motor acelere o desacelere, no que pare. Una vez que arrancó, y de ahí la diferencia de los consumos en los distintos motores. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Avanzó la tecnología y el hombre decreció, no quiso estudiar, quiso ganar dinero con lo que había aprendido y pensó que toda la vida iba a haber esos sistemas. No, es como lo que pasa hoy en día. Yo tengo que seguir estudiando, yo siempre digo, ahora estoy haciendo un curso de Colombia sobre pantallas a través del ingeniero José René Vargas Rodríguez, se los recomiendo, busquen su canal en YouTube, RGB Soluciones, una persona extraordinaria con unos conocimientos tremendos dentro del campo de lo que él hace, que es la reparación de televisores. A mí me apasiona la electrónica, siempre digo como si fuera un hospital, ¿se comprende? Yo quiero ser el enfermero, el camillero, el médico, el cardiólogo, el neurólogo, el traumatólogo, el director del hospital. Yo no me quiero perder una. Yo quiero tener el conocimiento de todo lo que hay ahí. Y en la electrónica a mí me apasiona todo y quiero tener el conocimiento de todos los dispositivos eléctricos y electrónicos. Por eso usted en mi canal va a ver una gran variedad, desde un caloventor a un televisor del más viejo al más nuevo, de una heladera de la más vieja a la más nueva, de una lavarropa de lo más viejo a lo más nuevo, porque yo hago electrónica en general, me instruyo, me gusta, es mi vocación y mi pasión. Así que bueno, voy a pausar el video y después se los voy a mostrar funcionando. Bueno, señores, acá lo tengo al dispositivo a través de este televisor que estoy probando, que también lo tiraron, ¿eh? Y me lo trajeron para reparar. Bueno, la reparación salía bastante costosa, entonces el cliente, como le he reparado muchas cosas, me lo regaló, me lo dejó. Así que miren, este aparatito también fue tirado, que recién les mostré. Como ustedes pueden ver, ahí lo terminé de armar, lo conecté por HDMI y me está mostrando TV Box Smart y todas las aplicaciones. Así que no tiren sus dispositivos. Yo siempre digo, y a veces me dicen, no, pero no es lo mismo un electrodoméstico que un ser humano. Lógico que no es lo mismo porque un ser humano es vida, se comprende. Si se muere el electrodoméstico, por ahí sufrimos un poquito, pero no creo que nos larguemos a llorar. No sé, por decir. Si se nos muere un ser humano, vamos a largarnos a llorar, porque no lo tenemos más. Pero esto, la electrónica, yo la comparo con el organismo. Tenemos que estudiar. Si agarramos un técnico bueno, yo le garantizo que le va a arreglar el televisor, la heladera, el dispositivo, la computadora, lo que sea, se lo va a arreglar. Y si agarra un médico bueno, yo le puedo garantizar que lo va a sacar adelante, desde vivito y coleando lo va a mandar a su casa. ¿Se comprende? Así que bueno, hay que informarse, hay que buscar siempre, como en la vida, pensar siempre en positivo, no en negativo, para que nos vaya bien.
tenemos que ver que las cosas que no son como si fueran. Si esto no anda, alguien lo tiene que arreglar, no puede ser que no tenga solución. Entiendan eso. La única forma por la cual no se solucionan las cosas no son porque no se consigan los repuestos. Eso es una gran mentira. Es un escape del técnico porque carece de sabiduría y no lo puede solucionar. Y esa sí es una de las causas por la que no se pueden solucionar las cosas. ¿Y cuál es la segunda causa por la que no se puede solucionar un problema eléctrico o electrónico? Porque el cliente no cuente con el dinero necesario para solventar el gasto de esa reparación o lo que el técnico le diga que sale. Pero no existe nada, desde que yo tengo uso de razón y me dedico a esto, que no tenga reparación. Los repuestos se consiguen. Si no se consiguen acá en Argentina, en mi país, en nuestro país, se consiguen afuera y lo traemos por eBay, por AliExpress, por Amazon, por donde sea y llega. ¿Se comprende? Si no tengo el conocimiento, tengo que comprarme el libro, el CD, el curso, ir al catequista, a la cátedra, seguir instruyéndome para poder dar soluciones, para poder crecer. Otra de las cosas que le voy a decir en base a esto, para que comprendamos, yo necesito y quiero comprarme una máquina para hacer reparaciones de pantallas, de pantallas LCD, cuando hay que cambiarle los COF, cuando hay que cambiarle los CHICOF. Es una máquina que suelda los COF en el vidrio de la pantalla o en el PVC, en el PCB, perdón, PVC es plástico, los caños, esos blancos son de PVC, y PCB es una placa electrónica, el Pertinac, a lo que me refiero. Esta máquina, a mí en China, me sale a razón de 4,5 millones, el cual yo voy a terminar pagando a razón de 15 millones para traerlo. Entonces no me sirve, porque es una inversión que si yo trabajaría para una marca de televisor y todos los días voy a tener para repararle y cambiarle los COF o los CHICOF a la pantalla o al PCB, como les dije, por ahí sería redituable, pero ¿cuándo voy a recuperar ese dinero yo? Y se comprende, me cobran 3 veces más acá en Argentina para yo poner una empresa, darle trabajo a la gente, qué sé yo, 8 horas uno, 8 horas otro, 8 horas otro, instruirlo 3 personas, Si tuviera 2 máquinas podrían ser 6, si tuviera 100 máquinas, podría estar hablando de 300 personas solamente como operarios, más todas las personas que se tienen que encargar de la venta, que se tienen que encargar de lo que es los controles de calidad, infinidades de cosas. Se comprende lo que les quiero decir. Eh, entonces, voy a esto. Se había desconectado el TV Box, ahí lo volví a conectar, nos está marcando que tiene sistema operativo Android. Entonces voy a esto. Esto no lo digo por política ni nada, ni le echo la culpa a Milei, porque yo me hago cargo, a Milei lo voté. Y creo que va a sacar el país adelante, pese a un montón de controversias que hay y de problemas que tenemos en el país. Pero yo no creo que este dolor venga de ahora, sino que es una herida y una cicatriz que viene de décadas, décadas tras décadas en nuestro país. De decretos mal avalados y desarrollados, de leyes mal avaladas, aprobadas y desarrolladas. Entonces nos encontramos con un problemón, al cual va a llevar muchísimos años solucionar. Pero bueno, yo sigo apostando al saber, sigo apostando a mi país. A veces uno puede tener los conocimientos, pero no tiene los recursos, y también es triste. De una manera u otra nosotros vamos a salir adelante, de una manera u otra nosotros vamos a encontrar la solución, pero vamos a demorar muchísimo más. Y hay lugares, como por ejemplo en la industria, en la fábrica, donde no se puede demorar. O se ata con alambre y queda andando, o se repara bien, pero en tiempo y forma. Y a veces carecer de ese tipo de herramientas que se necesitan como esta máquina para realizar ese tipo de tarea,
no podemos dar la misma precisión, seguridad y garantía que con la máquina que si yo lo hago en forma manual, que también lo podría hacer. Pero ¿cuánto podría ser? 1 por día. Y yo con una máquina, ¿cuánto podría hacer? Calculo que en 5 minutos que demora eso para realizarlo, multiplíquelo por 1 hora, estaríamos hablando de, a razón de unos 12, podríamos decir, en 1 hora dividido 5, podríamos hablar de 12 pantallas. En 10 horas, 120 pantallas. En 20 horas, 240 pantallas. Podríamos hacer a razón de 300 pantallas, si no me equivoco matemáticamente, haciendo las cuentas ahora mientras grabo el video, que podríamos hacer con una máquina por día. Entonces podríamos trabajar para una empresa grande que fabrique televisores, que acá en Argentina no tenemos quien haga pantalla, no tenemos quien haga componentes electrónicos. Entonces yo le digo al Estado, ¿por qué no buscamos gente capacitada y ponemos una fábrica que un país sin tecnología está muerto? Se va a morir. Un país tiene que tener tecnología, infraestructura, crecer, educarse, formarse y desarrollarse intelectualmente en la tecnología, ir avanzando año tras año, minuto a minuto, día tras día, década tras década, para que con los años podamos ser una gran potencia. Pero si no tenemos tecnología, no vamos a ser potencia. ¿Saben de qué vamos a ser potencia? De la aburrez, de la ignorancia, señores. Entonces invirtamos en la parte electrónica, porque la parte electrónica, des en cuenta que es el avance del mundo y el crecimiento del mundo. Pongamos fábricas de componentes electrónicos, instruyamos técnicos, ingenieros, formemos gente idónea, hagamos el producto, instruyámonos, porque es un campo muy grande, muy amplio y todo lo que usted tiene alrededor es electrónica. Así que Dios los bendiga. Les dejo un abrazo. No se olviden que Dios está a una oración de distancia, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que el Señor es nuestro papá, un papá inmenso que siempre quiere lo mejor para sus hijos, aunque nos da el libre albedrío, que nos golpeemos, que probemos, para que aprendamos, porque si nos apaña, nos equivocamos el doble. Como todo papá. Si apañamos al hijo y no lo dejamos equivocar, no le estamos enseñando, lo estamos mal educando. Créame, déjelo que se golpee. Después, hágale ver el error, ayúdelo y sánelo. Dios te bendiga.